el día de hoy con una palabra que el Señor ha trabajado conmigo, les diré, mucho tiempo. Y estoy muy segura que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Y para ello vamos a orar, teniendo en cuenta a la vista que cada uno de ustedes lo tiene allí en su devocional muy escueto, pero sé que va a ayudar mucho en los tiempos muy difíciles, que es el Salmo 147:3, que dice así: Él sana a los corazones quebrantados y venda sus heridas. Por eso que cuando estábamos cantando y cuando me gozo en el Señor, cuando todo es dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando es dirigido por el Espíritu Santo, todo se alinea. No solamente la palabra se alinea, también las adoraciones, porque el Espíritu Santo quiere hablar a su pueblo. ¿Y qué quiere hablar a su pueblo? Quiere hablar a su pueblo de que tú y yo hemos estado con corazones quebrantados. Pero ¿qué va a hacer el Señor con ese corazón quebrantado? No en el quedarnos por qué estoy el corazón quebrantado, sino qué va a hacer el Señor frente a esa situación. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, poderoso Rey, hoy venimos ante tu preciosa presencia. Tú eres ese Dios grandioso, eres ese Dios bueno, pero también eres un Dios de orden. Eres un Dios que se pose en el lugar donde está vacío cuando uno lo permite. Y hoy clamamos a ti, hoy te pedimos, Señor, que tú puedas ingresar a ese lugar vacío de nuestras vidas. Quizás hemos estado sintiendo en este tiempo mucha soledad. Hemos estado sintiendo quizás temor, miedo al fracaso, miedo a las circunstancias que estoy viviendo. Quizás se han levantado tormentas en mi vida y yo necesito que tú estés en mi barca, Señor. Gracias te doy porque estar contigo no hay temor, porque tu perfecto amor vence todo temor. Gracias te damos por eso. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que ministre los corazones de cada uno de los que están presentes. Seas tú mismo sanando esos corazones quebrantados, llevándole al entendimiento, abriendo esos ojos del entendimiento para que puedan comprender, Señor, en qué temporada estamos, cuáles son los ciclos de nuestras vidas que tenemos que cerrar y cuáles son esos ciclos de vida que están empezando a tornarse, Señor, en bendición, porque tú nos llevas a cada proceso para que siempre sea de bendición. Voy a menguar hoy, Espíritu Santo, para que seas tú el que hable. Gracias te doy. Y tu preciosa sangre limpia todo, para que ninguna perturbación pueda opacar, Señor, que tu palabra pueda llegar pura y limpia, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Todo este tiempo, corazones quebrantados, corazones dolidos. ¿Por qué está quebrantado tu corazón? ¿Qué estás viviendo en este tiempo? ¿Problemas matrimoniales? ¿Escasez económica? ¿Los enemigos se han levantado a turbar tu pensamiento? ¿La soledad te está invadiendo? ¿Crees que todos te han abandonado y que también Jesús te abandonó? Esas tormentas le estaba pasando también a los discípulos en un momento cuando ellos habían estado con su Señor, con su Salvador, en una enseñanza grandiosa y poderosa, porque dice así la palabra. Todos estaban sentados allí en el monte escuchando a Jesús, unos un poco más cerca, porque ustedes imaginan, yo que he ido a Israel, me he dado el afán de mirar cómo son las faldas
las faldas de los cerros donde Jesús estaba parado allí y que la gente se sentaba en las faldas del cerro. Obviamente los que estaban en primera fila estaban más cerca a él, pero había una extensión tan grande que también estaban allí. Y de la misma manera, espiritualmente, a veces estamos así, muy cerca algunos y otros muy lejanos, y que solamente de distancia empezamos a mirar a Jesús. Pero igual siguen escuchando, ¿verdad? Y todos habían escuchado, incluidos los discípulos. Habían escuchado la preciosa palabra viva y eficaz que el Señor estaba dando, haciéndole conocer las multiplicaciones de los panes, los peces. Estaban mirando la abundancia que el Señor estaba mostrando, sus riquezas en gloria. Estaban mirando las sanidades que habían, esas sanidades espectaculares. Los cojos caminaban, los ciegos miraban, los endemoniados eran liberados de esa perturbación que había. La gente que necesitaba ser escuchada, había ahí un pastor que se había levantado, ese gran pastor, y empezaba a pastorear los corazones de cada uno. Sus corazones que estaban atribulados empezaron a sentir paz allí, porque empezó a encontrar esperanza en esa palabra viva que el Señor estaba llevando a cada uno de ellos. Cuando terminaron todo ello, les dijo a sus discípulos que fueran al mar de Galilea. Allí en ese mar de Galilea, que es muy grandioso y bonito, después de hacer la prédica, después de haber discipulado a cada uno el Señor, les dice: vayan yendo ustedes, porque Jesús es un principio a la cual debemos de aprender, y que allí, les digo, obviamente no tiene mucho que ver con la enseñanza, pero igual los voy a decir, es de que Jesús, después de haber hecho algo grandioso, lo primero que hacía, ¿qué cosa es? Ir a su Padre, tener un encuentro especial con su Padre. Cuando tú estás viviendo cualquier circunstancia, que puedes ir al trabajo, de repente hay hostilización en el trabajo, o de repente hay hostilización en tu hogar, que tu esposo o tu esposa no entiende la profundidad de repente de escuchar la palabra y empieza a cuestionar tu actitud o tu comportamiento. Luego de haber escuchado la palabra, anda como Jesús nos muestra y nos enseña que debes de ir a tener un encuentro especial con tu Padre. Y Jesús estaba haciendo eso. Les dijo a todos, dice, despidió a la multitud y a sus discípulos les dijo: vayan ustedes yendo a ese mar de Galilea, porque tenían que ir a cruzar a la otra orilla, y yo voy después, le dijo. ¿Y a dónde se iba Jesús? Él no se iba a sentarse y a hacer una pachanga por allí, sino Jesús estaba yendo ¿a qué? A tener un encuentro con Jesús. ¿Qué nos dice en el Evangelio de Marcos 4, del 36 al 37, que te voy a pedir que puedas abrir tu Biblia? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea que ya estaba azotando y se estaba moviendo. ¿Cuántos de nosotros empezamos a sentir ese tipo de remesones en nuestras vidas? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han sentido esos remesones en nuestras vidas, verdad? Todo está tranquilo, todo está ok. Escucho a mi Señor, lo alabo, lo adoro a mi Señor. Estoy sentada a los pies de Cristo escuchando su preciosa palabra, porque eso es lo que estaban haciendo todos, incluidos los discípulos. Se levantaron, tomaron la barca en obediencia a Dios, y lo primero que empezaron a pasar en ese momento es que se levanta una gran tormenta. Esos discípulos ya habían cruzado en otras oportunidades situaciones como ir y volver del mar de Galilea,
Porque no nos olvidemos que un sector de ellos, ¿qué cosa eran? Pescadores. Por lo tanto, ellos habían ido y habían cruzado el mar de Galilea muchas veces. Y el mar de Galilea, que también conozco, es como un lago inmenso, y dice que la historia habla de que le decían mar, pero en realidad es como un lago profundo que tiene una pasividad en el agua. Entonces ellos habían transitado una y otra vez por ese lugar. Sin embargo, algo inesperado empezó a suceder en cada uno de ellos. Y empezaron a atemorizarse. Porque empezó los truenos, los relámpagos, las olas azotan. Así como los discípulos estaban aterrorizados, muy probable en nuestras vidas empiezan a azotar las olas. Olas inmensas, truenos y relámpagos que vienen a tu vida porque te dicen que tienes cáncer. Como en esa semana me enteré de una hermana que tiene cáncer en los pulmones, tumores en los pulmones, y tiene tumores en el hígado. Esas tempestades tan terribles que se empiezan a levantar. Por allí otra me comentaba que está a punto del divorcio porque encontró al marido que tenía un hijo extramatrimonial. Las tormentas se van levantando. El temor abrasador viene a ti. Pese en que habían transitado por ese mar, empiezan a sucumbir su corazón, porque dice: ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo y estoy al filo de ser despedido del trabajo? O quizás en algunos ya despedidos. ¿Por qué estoy pasando esta situación? Que viene una angustia en mi corazón, es tan profundo y que no entiendo qué es lo que me está pasando. Una y mil preguntas surgían en la mente de cada uno de estos discípulos. Y muy probable que esas mismas preguntas empiezan a surgir en tu mente y en tu corazón. El viento está azotando muy furioso y te está hablando divorcio. El viento te está soplando y te está diciendo: ya no hay solución para ti. La muerte está más cerca que antes. El viento quizás está soplando y te está diciendo: ya no hay nada más que hacer contigo. Humanamente, los conocimientos van agotándose. Las fuerzas y las capacidades ya no alcanzan para poder resolver el problema, ya no alcanzan para poder alcanzar encallar esa tormenta tan inmensa que se había levantado. Obviamente, en esa turbulencia de nuestras vidas, por unos segundos algunos nos olvidamos de algo vital e importante. ¿Y cuál es ese vital e importante? Que Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca. Jesús está en tu barca. Jesús está contigo. El dueño del mundo, el dueño del universo, está allí, dispuesto a tomar el control y a callar a esa tormenta que se levantó en tu vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a Jesús: Señor, como los discípulos decían, Señor? Y surgen preguntas allí: Señor, esta situación es tan inmensa a la cual yo no puedo. Yo llegué en mi vida en un momento a decirle: Señor, por favor, renuévame las fuerzas. Ya no puedo. Mis fuerzas se acabaron. Yo ya no puedo. Y el Señor obviamente va a venir a darte ese socorro inmediato porque te ama. Así tú puedas mirar
que la presión es tan fuerte en la situación en que tú estás viviendo? ¿Qué presión estás viviendo? Porque allí en tu corazón está muy guardado, ¿verdad? Hay una presión muy fuerte. Quizás estás con cuentas por pagar y no sabes cómo pagar. Quizás tienes a algún familiar lejano que atesoras en tu corazón tenerlo cerca y no lo puedes. Quizás no tan lejano y está cerca a ti, pero espiritualmente, y tú lo estás sintiendo emocionalmente tan distante que se ha levantado una tormenta dentro de tu corazón. Mateo 4:38 nos dice, y él estaba en la popa, o sea, estaba en el barco, muy dormidito, muy lindo él, hermoso nuestro Señor, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces hemos soltado esa misma palabra que dijeron los discípulos? Señor, ¿no te das cuenta que estoy muriendo? Señor, ¿no te das cuenta que estoy a un filo de perder el negocio? Señor, ¿no te estás dando cuenta que estoy a un filo de divorciarme? Señor, ¿no te das cuenta que estoy a un filo? Ese hilito que separa entre la vida y la muerte. Y surge esa pregunta una y otra vez en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que está en nuestra mente pasa al corazón si no has puesto el filtro. Y luego del corazón pasa a la boca. Porque en circunstancias como esas va a saltar lo que realmente está guardado en nuestro corazón. Es el momento preciso que la tormenta está allí, la situación compleja está allí. Estás en el filo y en la cumbre de la crisis en tu vida, cualquiera que sea. Allí es donde va a saltar lo que realmente está guardado en tu corazón. ¿Y qué está guardado en tu corazón? ¿Qué estaba guardado en su corazón de los discípulos? Vuelvo a repetir, había sido poco tiempo que habían escuchado la palabra, ¿verdad? La palabra había sido sembrada en los corazones, pero esa palabra todavía no había echado raíces profundas en el corazón. Y lo primero que saltó en ellos, ¿qué cosa era? El miedo. Salta el miedo inmediatamente. Ese miedo aterrador, esa fragilidad de nuestras vidas que creemos que ya no hay soluciones. El cansancio agotador de una vida espiritual, o quizás de esa sequedad espiritual que estás viviendo por situaciones que puede haber pasado. Viene una y otra vez el agotamiento en cada uno de nosotros y surgen esas palabras de miedo y dices: Señor, ¿no te das cuenta? Y el Señor, muy feliz, tranquilo, dice: claro que me estoy dando cuenta, hijita. Lo que pasa que tú, incredulidad en tu corazón, en el océano de tu corazón que se ha levantado, lo atormenta. No estás mirando mi grandeza, la cual yo estoy haciendo. ¿No te das cuenta que está agitada nuestra barca? ¿No te das cuenta, Señor, que se está agitando esta situación que me lleva pero a tenerme en el pelo de puntas y ya no puedo más?
en Marcos 4:39 al 40 dice lo siguiente. Qué precioso es nuestro Señor, ¿no? Dice, levantándose, reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? ¿Por qué te estás comportando así? ¿Acaso no crees que yo, que estoy en la barca, voy a permitir que tú te hundas y yo también me voy a hundir contigo? Nuestro Señor es grandioso, pero ellos aún todavía no entendían. Así como todavía nosotros no entendemos por qué pasamos ese tipo de situaciones y solo nos quedamos pensando en la tormenta. Nosotros solamente nos quedamos contemplando que las olas se han levantado profusamente y que yo no puedo hacer nada frente a esa situación. Pero hoy te quiero decir lo que el Señor ha trabajado en mi corazón. Él sabe lo que hace. Él sabe convertir esas tormentas tan altas, ¿en qué dice? ¿Qué dice acá en la palabra? En grandes bonanzas. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando recibir esas grandes bonanzas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros? Hoy nos quiere exhortar una y otra vez y te dice, no te concentres en esa tormenta que se ha levantado, concéntrate en las bonanzas que tengo preparado para ti. Pero es necesario, dice, es necesario, y aquí viene lo grandioso y lo medular a la cual te quiero entregar lo que el Señor ha trabajado conmigo en este tiempo. Hay una historia, dice que un grupo de musulmanes, y quiero que tomes atención en ello, estaban, dice, construyendo un templo en Teherán, que es la capital de Irán. Estaban, dice, pensando poner unos lindos espejos, dice, a la entrada del templo, ¿ya? A ese pasillo del templo, en ese lugar. Estos espejos servirían, dice la palabra, o mejor dicho, la historia, para que brillen, dice, a través del sol que llegaba directamente. El templo estaba en una ubicación especial, ¿ya? Y que ellos, con esa ubicación especial del sol que llegaba a ese lugar, querían aprovechar ese lugar y dicen, no, vamos a poner unos espejos en este ingreso de aquí, que cuando venga el sol va a hacer algo especial en la entrada del templo. Y estos espejos van a servir para que brille, dice, a través del sol los pasillos del templo. Y que estos espejos especiales, dice, iban a brillar como unos diamantes especiales. Eso es lo que estaba diseñado en el pensamiento de estos musulmanes para poder hacer la construcción que estaba allí. Estos espejos, que eran tan especiales, tenían que traer, dice, de Francia, llevar allá de Francia a ese lugar. Pero también que cada pieza de estos espejos especiales pues costaban, dice, tan alto era el precio, decenas y decenas de dólares, de miles de dólares costaba estos espejos. Pero obviamente para el entendimiento de un musulmán no le importaba el costo que podría tener, sino que ellos estaban mirando la finalidad de lo que iba a estar puesto allí, esos espejos en la entrada. Oh, sorpresa, luego de haber ordenado la entrega y la compra de esos espejos. Cuando los obreros, dice, empezaron a sacar todo el paquete que había allí de los espejos, horror,
terror. ¿Qué había pasado? Dice que los espejos estaban quebrados. Ellos estaban preocupados. Costó tanto tiempo y tanto dinero llevar a estos espejos allí a ese lugar de Irán para que sean puestos, y ahora los espejos están quebrados. Entonces ellos muy apresuradamente llamaron a un arquitecto, y el arquitecto les dijo a estos obreros: cojan un martillo y destruyan los espejos. O sea, golpea los espejos. Estaban quebrados, pero ahora golpea los espejos. Pero los obreros decían: pero ¿qué vamos a hacer con espejos partidos en pedazos? Y este profesional les dijo: solo obedezcan. Agarran el martillo y golpean y rompan los espejos. Con preguntas en su mente, así como tú te haces 1000 preguntas en tu mente: ¿por qué estoy pasando esta situación? De la misma manera estaba viviendo estos obreros, y cogieron el martillo y empezaron a golpear, a darle una y otra vez al espejo hasta que se conviertan en pequeños fragmentos el espejo. Terminaron de hacer, dice la historia. Le pidió que prepararan cemento fresco y les dijo que pegaran pieza por pieza en la pared donde supuestamente tenía que estar ese espejo allí puesto. Pieza por pieza, una tras otra, en la pared del hall de la entrada a la iglesia estaba puesto esos espejos. Si tú vas a ir alguna vez a ese lugar, y yo he ido a ver a una de esas mezquitas porque era el tour cuando fui con mi esposo allí a Jerusalén, y ver todas las maravillas y dónde había pisado Jesús, tú vas a poder ver que el sol que empieza a dar a ese lugar refleja, ¿qué cosa? Refleja y brilla cada parte de esos espejos destrozados y que han sido pegados pieza a pieza, y que se han convertido en un brillo tan especial como si fueran diamantes. Es como que habría allí un depósito de diamantes especiales. Pero lo más grandioso de esta historia que cuenta, que al pie de esos espejos pegados por fragmentos, dice una palabra que lleva el título de esta enseñanza. Al pie de los espejos hay un mensaje que dice: quebrados para ser hermosos. Cuanto más quebrado eres en las manos del alfarero, cuanto más quebrado se pone tu corazón, más hermoso, brillante y diamante mirará el Señor tu vida y tu corazón. Dice aquí que los obreros obedecieron. No se quedaron estupefactos solo diciendo y lamentándose: los espejos están quebrados, ahora nos sentamos y ya no tenemos nada que hacer, o quizás retiremos esta belleza que queríamos poner en el templo. No, obedecieron. El Señor quiere que tú obedezcas, porque dice aquí, ellos obedecieron. ¿A quién? Obedecieron al arquitecto. Jesucristo es el arquitecto de nuestras vidas. Acá dice Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tenieran fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jesús es el constructor de tu matrimonio.
Jesús es constructor de tu vida. Jesús es el arquitecto que diseña de cómo quiere que sea tu vida, de cómo quiere que empiece a florecer tu matrimonio. Pero para eso tienes que ser quebrado, porque más quebrado te encuentres, más hermoso será tu matrimonio, más hermoso será tu vida. Cuanto más quebrado has sido como persona y que has sentido que te han despreciado, que te han humillado, recibe ese quebrantamiento, porque más hermoso te pondrás para los ojos de Dios. No te preocupes cuanto más quebrado puedas estar. No te preocupes si el arquitecto ordena, y escucha bien lo que te voy a decir. No te preocupes si el arquitecto ordena que agarren el martillo para estrujarte. No te preocupes si tú estás mirando en este momento que pareciera que nada funciona, que estuvieras mirando que tu salud no se recupera, que tú estás mirando, y tú que me estás escuchando a través del Facebook, a través de todas las redes sociales, si tú que me estás escuchando, que tú crees que ya no hay solución para tu matrimonio, tú que estás escuchando, si a ti te estoy hablando y crees que ya no hay nada que hacer, está quebrado completamente ese matrimonio, el arquitecto está ordenando poner el martillo una y otra vez, porque lo que él quiere es golpear y volver a golpear ese orgullo, golpear esa soberbia, golpear esa independencia, golpear una y otra vez, porque él necesita quebrarte para que luego seas hermoso, hermosa. Qué grandioso es el Señor, ¿verdad? Cuando tú eres pieza por pieza, pegada en el templo del Señor. El templo del Señor es espiritual, y cada pieza tuya es pegada en una de las paredes especiales de nuestro Señor. Y Él está diciendo que el sol de justicia que Él es va a venir a brillar tu vida. No tengas miedo el ser quebrado, porque más hermoso y más hermosa te vas a poner. ¿Qué nos dice en Malaquías 4:2? Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. ¿Quién está esperando ese sol de justicia? Con sanidad en sus alas. Saldrás libre, completamente libre de esa situación que tú estás viviendo, esa situación que te atormenta, esa situación que se ha levantado, esa tormenta. El Señor dice: yo vengo como sol de justicia, después de haberte quebrado, a volverte hermoso, pero no solamente hermoso, sino que mi sol voy a poner para que brilles. Qué grandioso es la palabra, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Solo que tú y yo tenemos que atesorar la palabra. No importa cuánto pueda estar destrozado esa situación, de cuánto puedes estar viviendo con ese corazón hecho pedazos. Para mí, el 2022 fue destrozado mi corazón, y pude hoy poder decir que el martillo fue un golpe más, un golpe más, un golpe más, un golpe más. Y hoy puedo entender por qué era necesario ser golpeada, tener por fragmentos esta situación de quebrantamiento, porque el Señor quería prepararme en mi vida y convertirme en el más hermoso en el Señor. Cuando los discípulos estaban siendo quebrantados en ese momento, porque la tormenta estaba allí, ellos tuvieron ¿qué cosa? Tuvieron que
poner en acción su fe. Fácil es decir, yo tengo fe cuando todo está en calma. Pero cuando la tormenta se levanta, es necesario que te aferres a la palabra, porque el Señor nos entrega una palabra. Y por eso es importante que debemos de ser fiel en el oír y oír y oír la palabra de Dios. Porque en el momento de la tormenta, esa palabra que fue guardado en ese cofre que es tu corazón, se va a convertir en esos misiles para poder decir a esa tormenta que se ha levantado que calle y cese. Es necesario que tú empieces a poner en acción tu fe. Ellos, al mirar a Jesús actuando inmediatamente, ellos empezaron a reposar un poco en Él y confiar en toda la plenitud que ellos tenían. Pero era necesario, ¿qué cosa? ¿Qué era necesario para los discípulos? Vivir ese quebrantamiento. Vivir ese quebrantamiento para que puedan luego mirar que en su corazón se estaba gestando, ¿qué cosa? Se estaba gestando la confianza plena en Jesús. Los quebrantamientos de la vida nos trae mayor confianza. Crece nuestra fe. Y nuestra fe va a afianzar cada vez más en que tú te agarras, como lo digo yo, con uñas y dientes, creyendo que el Señor va a hacer algo en tu vida. En una de esas noches oscuras, no porque la noche oscura había llegado, sino en una vida espiritual oscura, cuando estaba pasando por valle de sombra de muerte, yo le dije al Señor, yo no me voy de tu presencia, Señor, hasta no escuchar una palabra tuya. No me voy de tu presencia. Quiero escuchar tu dirección. Quiero escuchar tu consejo para hacer lo que tengo que hacer en el momento que me toca pasar esa situación. La confianza se va afianzando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú eres quebrado, saltó cosas y situaciones que ni siquiera tú te habías dado cuenta que estaba guardado en tu corazón. Inseguridades, dudas, miedo, desconfianza y no lo sé qué más. ¿Se dan cuenta que es importante quebrar el corazón para que puedas salir y te puedas dar cuenta y el Señor pueda obrar en ti? Y cuando Él empieza a obrar en ti, más hermosa te vas a poner. Cada situación inesperada que te visitó en tu vida, de pronto, y fuiste quebrada en 1000 pedazos, es para que tú puedas brillar más adelante de una manera espectacular. ¿Y sabes por qué vas a brillar de una manera espectacular? Cuando tú eres quebrado una y otra vez. Porque menos de ti, más de Jesús. Cuando hay quebranto, menos de ti, menos tu carnalidad, más de Jesús. Más
menguas, más crece Jesús. Y cuanto más crece Jesús en tu vida, en tu situación en la cual estás siendo quebrantado, mirarás la gloria de Dios. Mirarás la gloria de Dios y podrás mirar la belleza que empieza a reflejar de tu interior a tu exterior. Y todos dirán: wow. Obviamente, cuando hablo de belleza, estoy hablando en todo el contexto de la palabra. No solamente que digan las mujeres: ¡ay, qué bellas que somos! Claro que para los ojos del Señor somos tan bellas. Estoy diciendo que cada quebranto fue destrozado el orgullo, viene la humildad. Y el rostro cambia cuando la humildad se avecina al exterior. ¿Te das cuenta? Necesitamos ser quebrados. Necesitamos menguar. Necesitamos que Jesús pueda florecer en nuestras vidas. Eso es lo que dijo Juan. No está en mi escritura, pero lo digo igual. Juan el Bautista, cuando él vino y luego fue apresado por todo lo que tenía que cumplir en su ministerio, y él estaba preso y le preguntaban: pero Señor, ¿por qué si Jesús está allí? ¿Por qué no ordena pues que te saquen de aquí, no? ¿Y qué le dijo Juan el Bautista a sus discípulos? La hora ha llegado para él. Yo tengo que menguar, dice, para que Jesús empiece a florecer. ¿Qué representa esto? Juan el Bautista en ese momento, para esta situación, estaba representando tu humanidad, tu conocimiento, tu capacidad, hasta donde tú puedes hacer. Pero es momento que tú tienes que morir a eso para que empiece a florecer Cristo, lo sobrenatural, en cada área de nuestras vidas. Y para eso necesitamos ser quebrados. Juan el Bautista fue quebrado, ¿verdad? ¿Y cómo fue quebrado él? Fue decapitado. Murió la naturaleza carnal. Es necesario que nuestra naturaleza carnal muera. Y por eso tenemos que ser quebrados. Una y otra vez tenemos que ser quebrados para que seamos hermosos, para que tú puedas mostrar la hermosura que el Señor tiene en nuestras vidas. Y para ello necesitamos luego ser restaurados. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere restaurar ese sueño que creías que estaba muerto. Dios quiere restaurar ese proyecto que crees que estaba ya terminado y no hay nada más que hacer. Dios quiere restaurar ese matrimonio. Dios quiere restaurar esa familia. Dios quiere restaurar ese ministerio que te ha estado llevando a causarte dolor porque tú creías que no estabas llamado para eso. Dios quiere levantar y restaurar a la iglesia, a la casa de Dios. Palabras de Vida Eterna, que este año cumple 8 años al servicio del pueblo. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Él quiere darnos unas nuevas oportunidades, porque Él dice en su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Era necesario que la iglesia, la casa de Dios, Palabras de Vida Eterna, sea quebrada. Y muy quebrada y muy golpeada. Era necesario para que se vuelva tan hermosa y pueda venir la bonanza que tenga que venir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene el poder para sanar tu corazón. Él sana a los que tienen el corazón roto y venda para todo lo que está herido. 3 promesas a la cual quiero darte hoy día. El Salmo 147 que hemos leído hace un momento.
147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Solamente tienes que decirle: Señor, estoy con el corazón quebrantado. Estoy herido, Señor. Me han atravesado muchas cosas, flechas profundas de traiciones. Me ha causado dolor, amargura en mi corazón, estas traiciones, estos desprecios que he vivido. Pero el Señor te dice: yo quiero sanar tu corazón. Nunca pienses que Dios te abandonó. El Salmo 34:19 dice: Dios está cerca. Dios está cerca. Él no está lejos. Estaba en la barca, ¿verdad? Estaba tan cerquita en la barca con Jesús y los discípulos. Siempre Él va a estar allí, más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Dice el Salmo 34:19: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Habías perdido la esperanza? Dice que la esperanza contra esperanza fue atesorado en el corazón de Abraham. Y ese mismo principio, aplícalo en tu corazón. Nunca recibas por hecho lo que el diablo venga a susurrar a tu oído y que te diga: ya no funciona esto. Y tú dile: cállate, Satanás, tus mentiras no recibo, porque mi Padre tiene promesas grandiosas y Él se va a glorificar en mi vida. Porque Él está cerca a nosotros en todo momento. Y algo más: si tú estabas quebrado y quebrada y creías que ni siquiera a Dios le importa, dice que Él sí se interesa por ti. Él está interesado por ti. Deja todas esas preocupaciones en las manos del Señor, porque Él sí está interesado en ti. Como dice Primera de Pedro 5:7. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Solo tienes que obedecer la dirección. Me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor que cuando tú miras nubes oscuras en tu vida, Él mira, escucha lo que te voy a decir, que cuando tú estás mirando nubes oscuras en tu vida, Él no dejó de ser ese sol de justicia para tu vida. Él sigue brillando. Él sigue brillando dentro de tu corazón. Él sigue brillando. El rostro del Señor te está mirando, está contemplándote, te está observando. ¿Para qué? Para que tú tengas confianza que toda tormenta que se ha levantado va a cesar, porque Cristo sí puede calmar. Si Él calmó la tormenta del mar de Galilea, Él puede calmar la tormenta que se levantó en tu corazón. Él puede calmar la tormenta que se levantó en ese matrimonio. Él puede calmar esa tormenta que se levantó en el mundo laboral, que tú estabas a punto de pensar que te quedaste sin trabajo. No, confía en el Señor. Él va a darte esa gran bendición. Solo Él quiere que tú seas quebrado, porque necesita volverte hermosa. Hay una decisión que tomar. Las tormentas que puedan pasar en tu vida te pueden amargar la vida y volverte un amargado, y por ahí sales. Por eso yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, muchas veces me han dicho eso,
Porque si Dios existiera, no hubiera permitido que haya tantas violaciones. Porque si Dios existiera, no permitiría que habría tantas guerras. Si Dios existiera, no permitiría que mi matrimonio esté así. Si Dios existiera, dice que estos quebrantos te pueden llevar a la amargura o te pueden llevar a mejorar tu vida. Es una decisión a la cual tenemos que tomar. Es la decisión en tu vida. Ellas te pueden llevar ¿a qué? Esas quebrantos te pueden llevar a convertirte en un puente. Ese quebranto, esa situación a la que tú estás viviendo, se puede convertir en un puente para que tú puedas llegar a Dios. Que quizás le has estado ignorando en otro tiempo. Que quizás has estado muy ocupada en otra cosa. Pero ese quebranto a la cual tú estás viviendo en este tiempo es el puente que va a ayudar para afianzar la confianza en el Señor. Y esas heridas pueden convertirse, dice, en estrellas que puedan brillar maravillosamente. Y esas frustraciones pueden ser las escaleras que te sirvan para subir a nuevos niveles de fe. Qué grandioso es el Señor. Qué grandioso es el Señor. Si tú estabas ahí pensando y frustrada, pero el Señor te está diciendo, esa frustración es una decisión tuya, que se convierta en escaleras para que subas a un nuevo nivel, no solamente de fe, a un nuevo nivel en todo lo que tú estás atesorando en tu corazón. Porque esa fe en esa tormenta, en ese quebranto, está siendo moldeado, está siendo trabajado por el Señor para que tú aprendas a vivir por encima de los problemas, por encima de las circunstancias difíciles que pueda haber, y no que los problemas estén encima tuyo. Es importante ese quebranto para volvernos hermosos, porque hermosos también vamos a ser cuando aprendemos a ser diestros espiritualmente y vencer cada batalla que el Señor nos está llevando. Porque esas grandes batallas son para guerreros y guerreras grandiosas que son preparados en el seno del Señor. Eso experimentó José. José fue quebrantado una y muchas veces. Él pasó grandes pruebas, 10 pruebas profundas, 10 quebrantos profundos y muy duros. Pero cada quebranto que él vivía, más hermoso se le veía. Más hermoso porque él había tomado la decisión de no vivir en la amargura de esa situación y de esa tormenta que se presentaba, sino que eso le servía de escalera para ir a un nivel más, a un nivel más. ¿Qué nos dice Génesis 50:20? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso que todo para bien. Él me puso en este cargo y yo lo atesoro en mi corazón, para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. El Señor tiene promesas grandiosas. Sus planes de Dios son más grandes que la tuya. Mientras tú estás llorando de la tormenta que se había levantado, el Señor te está preparando con esos quebrantos para que seas hermoso. Y luego tu testimonio servirá para que tú puedas ayudar a esas personas que están viviendo las mismas circunstancias que están viviendo, pero tú te moverás con poder y autoridad porque has sido formado en el seno del Señor. No llores amargamente creyendo que ese quebranto no valió la pena, porque todo, dice la Escritura, todo el Señor
lo convierte para bien. Si el mundo había preparado para destrozarte, el Señor utiliza eso para bien, para que tú puedas ser ese guerrero y esa guerrera grandiosa. Dios es especialista en convertir los sueños quebrantados en algo hermoso y bueno, porque te darás cuenta que el Creador de los cielos sabe hacer solo cosas buenas, grandiosas y maravillosas. Te voy a pedir que te levantes, que vamos a orar. Precioso Padre, hoy venimos ante tu presencia, Padre. Gracias por esos quebrantos. Gracias, Señor, porque tú nos has llevado, porque tú quieres una iglesia quebrantada para que podamos depender completamente de ti, Señor. Gracias te damos porque queremos, Señor, ser ejemplos en las familias, Señor. Queremos que nuestros matrimonios sean ejemplos para el mundo, y es necesario que venga esos quebrantamientos, Señor, para que tú puedas poner pieza por pieza, Señor, en el lugar exacto, para que luego el sol de justicia pueda venir a brillar ese matrimonio, esa familia, ese trabajo, ese ministerio, esta iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, que está puesto en el lugar exacto, Señor, para que todos los congregantes que vengan, Señor, puedan tener una vida renovada. Sabemos, Señor, que serán quebrados para luego ser hermosos a tu servicio, con un corazón humilde, con un corazón dadivoso, con un corazón lleno de gratitud a ti, Señor, con un corazón, Padre, dependiendo completamente a ti. Gracias, Señor, por esos quebrantos. No queremos que nuestros corazones se queden amargados, Señor, porque hoy, a la luz de tu palabra, tú nos estás mostrando, Señor, que esos quebrantos son utilizados para bien, Señor, y volvernos hermosos y ser el instrumento de bien para otras familias, Señor. La iglesia, la casa de Dios, estos 8 años de servicio, Señor, una vez más nos rendimos a ti. Nos rendimos, Padre. Queremos ser moldeados por tu mano poderosa. Con confianza hoy, Señor, porque llegó el conocimiento a nuestras vidas. No nos afanaremos por los quebrantos, mas por el contrario, Señor, es el momento para que puedan ser gestados y moldeados nuestras vidas, para cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Eres maravilloso, eres grandioso. Tu palabra refresca nuestra alma, Señor. Tu palabra nos lleva a un nivel de esperanza, pero mueve y afianza nuestra fe, Señor. Tu preciosa palabra, que es atesorada en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por eso. Oramos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.